Bueno, gracias Samuel. Bienvenidos a una nueva instancia de estudio del Evangelio. En esta ocasión estamos encarando el texto del Evangelio para la predicación del 10º domingo después de Trinidad, de acuerdo con el leccionario histórico del anual. El texto que hoy vamos a estar estudiando es Lucas 19, versículos 41 al 48. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú declaras tu poder omnipotente por sobre todas las cosas al mostrar misericordia y piedad. Bondadosamente concédenos tu gracia para que obtengamos tus promesas clementes y seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a ir directamente al texto griego, hermanos, a la traducción del texto. No son muchos versículos, es un texto relativamente corto, así que creo que en la traducción, salvo vamos a tener un paréntesis ahora enseguida, pero después en cuanto a traducción no hay demasiada extensión. El versículo 41 recordamos los versículos previos, es la entrada, la llamada entrada triunfal del Señor a la ciudad de Jerusalén, y el reclamo de parte de los fariseos por el canto de los que lo aclamaban al Señor. Versículo 41 es ya la entrada en sí o la llegada a la misma ciudad. El texto previo es el camino de acceso. Recordamos, Jerusalén está como si fuera, yo siempre lo comparo con una budinera. Tiene los montes, rodeado de montes está el valle en el medio, y en los montes centrales está montada la ciudad o instalada la ciudad de Jerusalén. Así que la entrada triunfal o la llamada entrada triunfal sucede en el paso del Señor Jesús desde la pared externa de la budinera, atravesando el valle o el hueco de la budinera. Y aquí en versículo 41 entonces el Señor ya está llegando a la ciudad propiamente dicha, la muralla de la ciudad. Caijos Engisen y Don Tempolin, y al acercarse vio la ciudad, y como se acercó al ver la ciudad, aquí tenemos el infinitivo en el Engisen, Engizo, aoristo de Engizo, y el participio aoristo de jorao, ver. Así que, y así como se acercó al ver la ciudad, Eklausen epauten legonjoti, lloró. Claio es llorar, esto también está en aoristo indicativo, lloró epauten, sobre ella o por causa de ella o eh, por ella, legon joti, diciendo, el joti aquí no lo traducimos como que, sino que reemplaza los dos puntos por el hecho de que lo que tenemos aquí es un discurso directo. Jesús hablándole a un tú, a la ciudad de Jerusalén. Lloró por ella, diciendo, dos puntos, egnos en tejemera taute caisi ta proseirenen, nin de escribe a poftalmonsu. La frase condicional que tenemos aquí en griego, tenemos por lo menos 4 tipos de frases condicionales. Tenemos la partícula condicional, una de las partículas condicionales posibles, ei, la otra es ean, en caso de condiciones deseadas, pero no certeras si se va a dar o no. En este caso, ei más un tiempo pretérito puede ser imperfecto o aoristo, como es el caso aquí, aoristo de ginosco. Ei más un tiempo pretérito es marca característica de una condición contraria a los hechos. Es decir,
lo que va a estar describiendo aquí no se corresponde con la realidad o con los hechos de la realidad. Literalmente, si traducimos la partícula condicional o la frase condicional como condicional, sería: si supieras en Tejemera Taute en este día, kai si también tú, ta pros eirenen, ta, artículo definido en neutro plural, las cosas que dan o que devienen en paz, aunque la expresión ta proseirene es una expresión técnica de guerra o de política bélica, es la misma expresión, esa misma expresión, ta proseirene, la tenemos en el Evangelio de Lucas, en aquella parábola que el Señor cuenta con respecto a la necesidad de prever el costo del seguimiento del Señor, al poner esta situación de si un rey sale a la guerra y no prevé qué cantidad de ejército tiene cada uno, obviamente va a colapsar. Entonces necesitaría, por sabiduría, plantear ta proseirenen, plantear los términos de paz. Aquí lo que tenemos es utilizado exactamente la misma expresión, que como digo, es una expresión técnica militar o de política militar para referirse ahora a lo que Jerusalén desconoce. Si supieras en este día también tú los términos de paz, esto sería la traducción literal, o la imagen que Jesús está utilizando aquí, no está más mal traducirlo como las cosas que te traerían paz, aunque es un poco ambiguo y pierde la connotación, como digo, militar y bélica. El conflicto que está entre Jerusalén y el Señor mismo, o Yahvé mismo, y la idea de condiciones para experimentar la shalom. Obviamente, al mismo tiempo, más allá de toda la imagen bélica y de ser un tecnicismo de la negociación de guerra, shalom, el concepto de Eirene, con la venida de Cristo a la ciudad de Jerusalén, por supuesto que tiene toda la carga teológica del término salvífico de Eirene o Shalom en hebreo, ¿no es cierto? Es decir, Jerusalén desconoce que el que está viniendo aquí es su Salvador y desconoce cuáles, o está desconociendo cuáles son las condiciones para reconciliarse con su Señor y con su Salvador, de modo que está en su necedad dando coces contra el aguijón, podríamos decirlo, en los términos de Hechos, o despreciando las condiciones de salvación que Yahvé puso, enviar a su Mesías para que Israel lo reciba y crea en él. Jerusalén no lo está conociendo, no, lo rechaza y lo repudia, de hecho. Ninde, pero ahora escribe a Poftalmón Su, que está oculta o están ocultos los términos de paz de tus ojos, de tus ojos. Escribe, aquí tenemos aoristo pasivo de cripto. Sí, cripto es el verbo. Así que lo que tenemos es el contraste entre el deseo o lo deseado, que de hecho es contrario a los hechos, que Jerusalén reconozca los términos de paz, y la realidad que está padeciendo Jerusalén. Desconoce esto o tiene los ojos vendados ante lo que está pasando delante de su rostro. La condición contraria a los hechos puede ser traducido como una frase condicional, pero tiene toda la idea de no solamente un deseo, sino una especie de reproche o de descripción de lo que realmente está pasando. No conocen, no están conociendo o reconociendo los términos de paz. Versículo 43 empieza con la preposición joti porque, de causa,
es incierto, no es un tema de discusión, porque qué, cuál es el antecedente del Joti este, posiblemente es el deseo encerrado en la frase condicional contraria a los hechos de versículo 42. Si conocieras eso, pero no lo conoces, estaría bueno. ¿Por qué? Por Joti Hexusin Gemera y Epice, porque vendrán sobre ti. Hexusin es futuro de Geco, del verbo Geco, venir, acercarse, esta frase, vendrán días sobre ti, Jesús está utilizando el lenguaje propio de los profetas del Antiguo Testamento para anunciar eh, el, lo que Yahvé envía sobre los distintos pueblos, Jerusalén o Samaria o los países o los pueblos vecinos. El mismo tipo de lenguaje está utilizando Jesús aquí. Vendrán sobre ti días, eh, y 5 frases, noten ahí la repetición de la frase o de la estructura, cae, 5 frases que describen lo que va a suceder en esos días que van a caerle encima a Jerusalén. Kai parembalusin hoyextroi su soy. Parembalo viene de balo, arrojar, en balo es arrojar en un lugar y para es al costado de. Parembalo es levantar, construir o armar una jarax. Jarax es una empalizada, viene del verbo jarazo, sacarle punta o trabajar a un poste. Jarax es el término que se utiliza para una empalizada normalmente, una cerca, o en este caso es un muro, todo un muro entero. Así que levantarán o construirán, todos estos son verbos en futuro que vamos a tener aquí, levantarán los enemigos tuyos una empalizada en tu contra, o delante tuyo, pero el soy este es adversativo, me parece. Kai perikiklosusin, perikikloo es el verbo, acá tenemos en el kikloo, kiklos, la raíz para círculo. Perikikloo es rodear, te rodearán a ti. Kaisinexus sin sepantocen. Sinejo viene obviamente del verbo ejo, tener, pero el verbo ejo es casi polivalente. Sinejo es meter presión o acosar a alguien, o también es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para sitiar a alguien. Noten que de hecho las 3 frases que tenemos aquí, o los 3 verbos, son verbos para el sitio o el asedio de una ciudad. Construir una cerca o una empalizada o toda una estructura. El jarax, decíamos, es una empalizada, pero también puede ser una fortaleza de madera. Toda una estructura de madera frente a la ciudad para poder invadirla y atacarla. El rodear la ciudad puede referirse a los distintos frentes desde donde se la ataca, o también en Josué 6, la Septuaginta utiliza el mismo verbo para lo que Israel hacía caminando alrededor de la muralla de Jericó para que ésta caiga. Ahora, sinejo es también otro verbo que se utiliza en la Septuaginta para meter presión o asediar, rodear a alguien o a una ciudad. Te rodearán pantocen, desde todos los lados. Kai edafiusin se, kaitategna su en soy. Edafitzo es el verbo que tenemos aquí. Edafos es suelo o el piso, y puede significar o se puede traducir como arrasar a una ciudad, que posiblemente sea ese el sentido de que habla Jesús aquí, o también se lo utiliza para otro acto de violencia en el caso de una guerra. Edafizo es estampar contra el suelo. Y sucede en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento para este segundo uso,
especialmente cuando se habla de las madres y sus hijos, como lo tenemos aquí. Te estamparán o te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos, a los hijos que estén adentro tuyo, o puede ser simplemente lo que decíamos la primera alternativa, arrasarán contigo y con los hijos que estén adentro tuyo. Cayuca fesus sin lithon, epilithon en soy. Y no dejarán, afiemi tenemos aquí en futuro, y no dejarán piedra sobre piedra en ti. Ancon, anti más genitivo es en lugar de, por ejemplo, la muerte de Cristo en lugar nuestro o en nuestro beneficio, en algunas ocasiones se expresa con anti más genitivo, o por qué o por causa de. Por cuanto o puesto que ukegnos no conociste toncairontes episcopes su, el tiempo de la visitación tuya. Vuelve Jesús a los términos de la frase condicional contraria a los hechos del versículo 42, eiegnos tengemeran taute, taproseirene, ahora dicho con el mismo verbo, Israel no conoció toncairón, el tiempo de la visitación suya. El concepto este de visitación, episcopé, es lenguaje muy conocido para nosotros. Lucas lo utiliza en varias instancias, especialmente para hablar de Yahvé viniendo en Cristo a salvar al mundo. En los cantos iniciales de Lucas lo tenemos a esto. Es lenguaje de los salmos y en realidad en última instancia es el lenguaje de Génesis 50, cuando José avisa o le dice a sus hermanos que Yahvé los visitará para liberarlos. Así que es un lenguaje muy tierno, muy precioso para la tradición bíblica, episcopé, aunque en los profetas también toma el sentido de una visitación para juicio. Así que no siempre episcope en la Septuaginta tiene el sentido de la venida para salvar a Israel, sino también la venida para juzgar a Israel o destruir a la nación aplicando la ira divina o descargando la ira divina. Obviamente se refiere aquí Jesús el tiempo de la visitación al primer sentido y más lucano, al primer sentido de salvación. No obstante esto, Israel de hecho está desconociendo inclusive el riesgo que corre por despreciar al Mesías. Así que no reconoce el tiempo de la visitación de uno que o trae salvación o trae condena sobre Israel. Solo quería hacer un paréntesis aquí para las 5 frases estas que vimos en versículos 43 y 44, las 5 frases con las que Jesús describe la caída de Jerusalén, cómo van a levantar una empalizada o toda una estructura de fortaleza de madera, cómo van a rodear a la ciudad, le van a meter presión o asediarla, van a arrasar con ella hasta el suelo y no van a dejar piedra sobre piedra. De hecho, la caída de Jerusalén que sucede, o la destrucción de Jerusalén que sucede en el año 70 después de Cristo, es decir, más o menos 40 años después de que Jesús pronuncia esto, sucede básicamente en estos mismos términos. El historiador Flavio Josefo, que luchó, judío, que luchó en el ejército judío contra Roma, pero que después, al caer prisionero de Roma, termina sirviéndole al imperio y escribiendo la historia de Israel y la historia de las guerras judías. Describe la caída de Jerusalén en detalle realmente, y es notable cómo resuena en la descripción de ese historiador judío Flavio Josefo, resuena al anuncio, a la profecía que el Señor Jesús está pronunciando aquí. La caída de Jerusalén sucedió en el año 70 y el asedio o el sitio, el acto de que el ejército romano rodee la ciudad de Jerusalén hasta su destrucción,
se extendió desde el mes de abril más o menos hasta agosto, hasta esta fecha nuestra más o menos. El 30 de agosto fue cuando terminó de caer Jerusalén. Noten aquí a la derecha tenemos un mapa de la misma ciudad de Jerusalén con la cantidad de legiones, 3 por lo menos, o 4, sí, 4 legiones romanas rodeando la ciudad y rodeándola por todo el lado norte. El progreso o el avance sobre la ciudad fue en mayo, la destrucción de parte de las 2 murallas, que permitió que en junio se tome poder de la fortaleza Antonia, la fortaleza romana dentro de la ciudad, pero que estaba en manos de los mismos judíos. Roma toma poder de esa fortaleza y desde ahí finalmente, en agosto recién, toma el templo, lo destruye y le prende fuego, y el 30 de agosto termina de tomar control Roma de toda la ciudad. Aquí en pantalla tenemos no el sitio romano de Jerusalén, sino de otra ciudad, de la ciudad de Cartago, en el norte de África, pero está buena la imagen especialmente por la empalizada, que era para proteger al ejército romano, pero también en muchos casos, como en el caso de Jerusalén, la empalizada en el norte aquí se hizo para evitar que se escapen los judíos de la ciudad, que queden encerrados hacia adentro de la ciudad. Y noten aquí la torre, que en esta otra imagen tal vez se ve mejor. Esto es simplemente una representación de cómo hacían los romanos para tomar las ciudades, y esa jarax, la empalizada o la fortaleza de madera, permitía todo este tipo de despliegue de poder para conquistar a una ciudad y hacerla caer a la ciudad. Allí pongo solo una breve cita del final del relato del historiador judío Flavio Josefo sobre la destrucción de Jerusalén. Dice Josefo: el César ya había dado la orden de arrasar toda la ciudad, incluido el templo, dejando en pie solo las torres que sobresalieran por encima de las demás, las de Fasael, Hípico y Mariamne, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad por el oeste. Eso debería servir como campamento de las tropas de retaguardia, y las torres mostrarían a la posteridad lo majestuosa que había sido la ciudad de Jerusalén y qué clase de fortificaciones había logrado dominar la proeza romana. El resto de las murallas que ceñía la ciudad debería ser arrasada por los equipos de demolición, de tal manera que nadie que en el futuro visitara esas ruinas pudiera creer que aquel sitio había sido habitado. Ese fue el fin que el frenesí de los rebeldes procuró a Jerusalén, ciudad tan ilustre y de renombre universal. Es decir, Flavio Josefo aquí está describiendo cómo Jerusalén quedó literalmente hasta el suelo. Digamos, limpiaron toda la ciudad, salvo algunas de las torres, especialmente las más importantes, para demostrar qué clase de ciudad había habido allí. El cuadro representa aquí también la caída y el incendio especialmente del templo, que fue el objeto principal de acoso romano y de ataque romano. Volvemos a nuestro texto, versículo 45, Caieiselzona Istogierón, y entrando o al entrar dentro del templo, Gierón, el término Gierón, recordamos, no es el edificio sagrado central, sino la explanada entera o todo el espacio del llamado templo, incluyendo también el atrio de los gentiles, que es de hecho donde estaban los vendedores y los cambistas. Así que entrando ahí, a ese sector más grande del templo, Erxato ekbalein tus poluntas legonautois, comenzó a echar. Ekbalo, el término ekbalo no lo utilizan, creo, si mal no recuerdo, los otros sinópticos, y es el término que utilizan los evangelios para la expulsión de demonios. Aquí Lucas utiliza ese mismo término. Comenzó a expulsar a los vendedores, a los que estaban vendiendo, poleo, es el verbo de estos participios, diciéndoles, gegraptai, está escrito,
kai esta hijo oikos mu oikos proseuges, y será la casa mía casa de oración. Giméis de autonepoyésate, pero vosotros o ustedes la han hecho a ella, a la casa, spelaion lestón, cueva de ladrones o escondite de ladrones. Spelaios viene de spelaio, proviene del término, déjenme buscar aquí en mis speos. El término speos es una gruta o una caverna natural. Spelaion no es una caverna natural, o puede serlo, pero es en realidad tiene la connotación del lugar secreto donde se ocultan los delincuentes fuera de la ley, fuera de la sociedad, para poder tramar sus propios planes. Jesús está citando aquí, como él mismo lo explicita, está escrito dos textos de los profetas. El primero, un precioso texto de Isaías, con promesas de salvación para las naciones. Aquellos que obedecieran su ley serían recibidos en Sión, en el templo, que ahora pasaría a ser casa de oración para las naciones. La primera línea entonces es una cita de una preciosa promesa de salvación final, y la segunda cita, o la segunda línea mejor, cita estas últimas dos palabras de Jeremías 7, el llamado Sermón del Templo en el libro de Jeremías, en el que Yahvé denuncia la perversión de Israel diciendo: ustedes han hecho abominación en mi templo y lo están utilizando como si se tratara ese templo de una cueva de ladrones, no solamente por estar haciendo cosas indebidas dentro del templo, sino especialmente por creer que allí están seguros inclusive de la vista y del juicio divino, como si fueran una guarida secreta en la que los ladrones traman y planean sus fechorías. Jesús entonces reprocha a los judíos con la primera cita, que es una promesa, y expone qué es lo que han hecho y cómo están repitiendo y reproduciendo la historia del Israel del Antiguo Testamento, que por este mismo motivo, por la profanación del nombre y del templo, del nombre de Dios y del templo, terminan siendo destruidos y enviados al exilio. Así que aquí en la purificación del templo, versículos 45 y 46, bien escueta en Lucas, tenemos solamente esto, de la expulsión de los vendedores y la cita de los dos textos de Isaías y Jeremías. Versículo 47, Cayen Didas contó Cat Gemeran en Tojeró, y estuvo o estaba enseñando día tras día, o cada uno de los días, el kata más acusativo de tiempo, tiene una función distributiva, es decir, cada día, en este caso día, si fuera año, cada año, ¿no es cierto? Estaba enseñando cada día en el templo. Hoy de argiereis kai hoy cramateis etcet una autonapolesai. Los sacerdotes y los escribas estaban buscando, imperfecto acá de tseteo, estaban buscando cómo destruirlo a él. Apollimi es el verbo que tenemos aquí, aoristo infinitivo, caejo y protoilaú, tulaú, y también los principales del pueblo. Estos no son clérigos ni son muy religiosos. Los proto y tulaú son las autoridades más de corte civil o económica dentro de la ciudad. Kai geuriscon totipoiesosin, y al no encontrar, pero no encontraban, también imperfecto como el tiempo imperfecto del etcetun, pero no lograban encontrar qué hacer o qué harían. Jolaos garjapas execremato autu acuon.
Después, Gar, todo el pueblo entero, Japas, execremato, esto, el verbo ecremanimi, significa estar atento o prenderse de algo, colgar de algo o ser fiel a algo. O esperar algo también, que tal vez este es el sentido. El pueblo estaba esperando oírlo, oír de él. El genitivo es un poco ambiguo, puede referirse al ecremanimi o puede referirse al acuo aquí. Eh, Así que en el primer caso sería el pueblo, todo el pueblo estaba prendido de él para oírlo, o si está relacionado con el acuo, todo el pueblo estaba esperando oír de él, oírlo, oír la predicación de él. Muy bien, hermanos, no sé si hay consulta o comentarios sobre la traducción en sí. Sí, porque estaba pensando en esta términos de Irene, contraste que existe entre esta paz que no pueden ver, que ahora está demandando, ¿no? He visto aquí que no conocieron esta paz, y el mismo término que realmente se utiliza cuando después de su resurrección se encuentra o sale en este episcopado, ¿no? Visita ahí en el, uh, estaban los discípulos a puertas cerradas para decir, encontrarlos, ¿no? Visitarlos y decirle, Eirene Jumín, ¿no? La paz está con nosotros, con vosotros. La Pax Romana en la cual estaban situadas en la época, ¿no? Toda esta situación en la que ellos estaban en las cosas del mundo, y esto que demanda en esta segunda parte a también Jesús cuando entra llamando a esta cueva de ladrones en la cual estaban al no entender y estaba cegada, ¿no? de ellos, este, cubierta de sus ojos por esta misericordia que no tenían, cuál es misericordia que lo más holocausto, el conocimiento de Dios más que sacrificios vanos, y toda esa situación que hace el pueblo. Pienso yo que quizá es esta parte de la que está colocada ahí, de la cual Jesús va o está hablando, ¿no? Esta cueva de ladrones que no está usando bien esa paz y esa licitación, no ve ese episcopado y ese Irene, ¿no? Estoy solamente pensando en este contraste que existe, ¿no? Entre esta paz que el mundo sigue buscando en las cosas de esta tierra, de este mundo, su paz y la paz que no ven y que ahora nosotros tenemos también en ese episcopado, ¿no? de la visita de Cristo en el Evangelio y en los sacramentos, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento. El contraste es notable realmente, ¿no? Y tal vez uno sí me parece correcto la exploración y la explotación de esos contrastes que tenemos en nuestro texto entre lo que Israel hace con el templo, hace con su Mesías y lo que representa su Señor. En esta hora Él está viniendo y está viniendo para traer paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como tú dices y como repetimos en la liturgia, y que sabemos que se trata no solamente de una paz momentánea, sino de la paz con mayúscula, especialmente por poner lo que está por hacer el Señor aquí, ponernos en reconciliación y en paz con el Creador. Él viene para eso. Israel está desconociendo esto,
y está actuando con las cosas sagradas y santas de la forma más vil y más baja, como el Señor mismo lo está reprochando aquí. En la purificación expone el grado de corrupción que Israel tiene, en el anuncio de la destrucción y el motivo que indica por el que Israel va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruido, nuevamente expone el grado de, no solamente de ignorancia y una ignorancia tal vez inocente, sino de perversión y el grado de perversión que está teniendo Israel. Eh, que desconoce lo que significa no solamente que no se da cuenta, sino que está rechazando, está quitándole la confesión y el reconocimiento a este que es el instrumento de paz para la relación entre Dios y la humanidad. Lo está rechazando y va a estar finalmente ejecutándolo, de hecho, en los próximos capítulos. Así que el contraste entre lo que debería estar pasando y los términos estos justamente de salvación que el Señor pone hacia el comienzo y lo que Israel hace, lo que Jerusalén está haciendo con su Mesías y con las cosas santas de Dios es bien, bien marcado y bien notable, ¿no es cierto? Así que pecado y pecado especialmente en Jerusalén, podemos encontrar unas cuantas aristas y me parece que el texto nos está invitando precisamente a esto, a reconocer la gravedad de la situación en la que Jerusalén estaba parado y se estaba hundiendo en esa hora máxima de la visitación de Yahvé en la persona de Cristo para traer reconciliación definitiva, y Jerusalén estaba no solamente desconociéndolo, sino oponiéndose abiertamente, ¿no? Así que está bueno, Samuel. Y Entonces, el hierón que se coloca ahí también, el templo destruido como Cristo coloca también después la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y él contrasta en ese templo que ustedes atesoran, pero que lo tienen como una cueva de la realidad, en contraposición a este cuerpo, a este templo, que será destruido, pero se levantará al tercer día. tal Otro, cual, tal cual. Otra mina de oro para explotar realmente, ¿no es cierto? Y sí, sí, especialmente, bueno, tenemos este relato de la purificación del templo en los 4 evangelios. Lucas, como decía, es el más conciso y el más compacto de este episodio de la purificación en sí del templo. Así que si uno quiere explorar, ahí tiene los otros evangelios con una gran riqueza teológica. Juan especialmente con toda esta imagen de su cuerpo como verdadero templo, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno. Muy bien, si no hay más preguntas, avanzamos. El texto me entra en el leccionario histórico de una forma un poco incierta. El liturgista Luther Reed, liturgista luterano de hace un siglo más o menos, sí, un poquito más que un siglo, no, perdón, hace un siglo, comenta que realmente no se tiene una certeza con respecto a por qué en este domingo el leccionario histórico incluyó esta lectura del anuncio de la destrucción de Jerusalén. Eh, y especula entonces Luther Reed diciendo, bueno, posiblemente sea porque es un aniversario ahora, en estos días, de este episodio tan dramático y al mismo tiempo tan relevante dentro de la historia de la salvación. La santa ciudad de Jerusalén, escogida por Dios como lugar de su presencia, del templo, como la ciudad escogida para que el sacrificio del Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo suceda, y desde donde brota la resurrección para la humanidad y la salvación para la humanidad. Esa santa ciudad fue destruida, y fue destruida en esta altura del año. Así que puede ser, posiblemente sea así, que el motivo por el que se incluye esta lectura en este domingo, un poquito como
a contramano de tal vez de la lógica, si se quiere, o no muy explícito con la lógica de las otras lecturas, aparece aquí en este domingo. Sabemos, y después en el PowerPoint voy a incluir como unas muy breves síntesis del recorrido de la relación conflictiva entre iglesia y sinagoga, o entre el cristianismo y el judaísmo. Sabemos que este texto, especialmente entre los padres de la iglesia en los siglos 2, 3, 4, fue uno de los textos en el arsenal en las disputas contra judíos, especialmente en esos primeros siglos. De hecho, existió todo un género literario llamado Contra los judíos. Así que tenemos varios de los padres de la iglesia escribiendo contra los judíos. Y traen este texto, como digo, como parte de su arsenal, indicando o reprochando, o mejor dicho, exponiendo cómo Dios hizo justicia en contra de Israel, destruyendo esa ciudad, porque mataron a su Mesías y nuestro Mesías. En la lógica que el mismo texto explicita, explotan los padres de la iglesia este mismo concepto de retribución, especialmente por el asesinato del Mesías de Jesús. En algún texto que yo no me olvidé finalmente de buscarlo, en algún texto pagano también hablan acerca de los judíos y de la destrucción de su ciudad, y dicen: ¿cómo no les va a pasar eso si trataron así a su Mesías, o a su Salvador, a su Señor? Refiriéndose justamente a esta tradición cristiana venida en realidad de este texto y algunos otros textos, de cómo Yahvé descarga su ira sobre Israel y sobre Jerusalén por haber tratado como tratan al Mesías Jesús. Sabemos bien por que esto llegó hasta nuestros días inclusive, o hasta poco tiempo atrás, cómo el cristianismo, en su animosidad contra los judíos, no solamente reprochan la conducta de Israel, sino aprovechan todo esto, y han aprovechado a lo largo especialmente de la Edad Media y de los siglos pasados, aprovecharon esta lógica del texto para castigar y seguir castigando a Israel. Así que un poco de celebración de la suerte de Jerusalén ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con un texto así y con una fecha así? ¿Qué celebramos nosotros? ¿O cuál es el sentido de la conmemoración de la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén entre nosotros cristianos? Ubicar nuestro texto dentro de la narrativa de Lucas Hechos. Recordamos que son 2 tomos de la misma obra. Me parece importante y entender qué es lo que está pasando para entender, qué es lo que está pasando en nuestro texto y qué hacer con un texto así en la predicación cristiana este domingo. Brevemente resumo lo que pasa en Lucas Hechos en torno a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la bisagra de la narrativa de esos 2 tomos. Lucas, primer tomo; Hechos, el segundo. Lucas, recordamos, nos presenta el movimiento desde Nazaret hasta Jerusalén, o dicho en otros términos, de la aldea de allá lejos a la metrópoli de Jerusalén, a la gran ciudad de Jerusalén. Y el segundo tomo, Hechos, nos lleva desde Jerusalén, donde el resucitado envía a los suyos y desde donde empieza la predicación apostólica, hasta que llega a Roma, de la periferia del mundo romano y del mundo antiguo al centro mismo del mundo romano. La llegada de Pablo al final de Hechos a Roma es poder predicar delante de los reyes, así como fue
llamado del apóstol Pablo, y predicarle a la cabeza del mundo era predicarle al mundo entero en sí, en su representante. Así que lo que tenemos en realidad en la narrativa Lucas Hechos es todo este gran movimiento, desde algo tan periférico como esa pequeña aldea de Nazaret, desconocida por la mayoría del mundo antiguo, hasta el centro mismo de Roma. Apelar al César era realmente llevar toda esta historia a su término. Y Jerusalén juega un rol totalmente central, como digo, como una especie de bisagra en ese movimiento hacia la proclamación pública delante de todo el mundo. Jerusalén realmente tiene un lugar fundamental aquí. Dentro de Lucas, Jerusalén tiene una función no muy simpática, pero tiene una función fundamental. Jesús dice en Lucas 13, id y decid a aquella zorra, Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús aquí describe el lugar dramático y patético de la ciudad de Jerusalén que mata a todos los profetas por lo que prevé entonces su viaje hacia Jerusalén inevitable por ser él profeta. Es así entonces que gran parte de la narrativa de Lucas, desde capítulo 9 hasta el capítulo 19, donde nos encuentra nuestro texto, lo tenemos a Jesús de camino hacia Jerusalén con las llamadas 4 notas del camino, que articulan la estructura de gran parte del Evangelio. Desde el 9:51, cuando Jesús entonces llega el tiempo y decide afirmar su rostro para ir a Jerusalén, obviamente lo hace porque él actúa aquí como el profeta escatológico o el profeta definitivo. Es el Mesías profeta mártir, que muere por su proclamación definitiva, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, y que cumple el rol del siervo sufriente de Isaías, es decir, muere para redimir al pueblo, y nada de esto puede suceder sin Jerusalén. Así que la ciudad santa de Jerusalén tiene este lugar macabro, pero necesario, totalmente necesario en el plan de salvación. Matar al Mesías profeta, al siervo sufriente que viene a sufrir en manos de Jerusalén, en Jerusalén. Nuestro texto inaugura lo que luego vamos a ver a lo largo de toda esa Semana Santa en Lucas, capítulo 20 en adelante, una y otra vez Jesús cumpliendo la función de profeta en Jerusalén, predicando y enseñando dentro del templo particularmente. El templo en Lucas, aquí en esta última parte, es el escenario propio para la enseñanza de fin de los tiempos y la inauguración de la proclamación del Evangelio que Jesús mismo hace al llegar a esta ciudad. Pero al mismo tiempo, esa misma enseñanza, como vemos en este texto de Lucas 20, esa misma enseñanza en el templo, no solamente es cumplimiento de su función profética, sino que es el gran problema que lo opone con los que sí tienen potestad para matar, los sacerdotes, escribas y los ancianos, las autoridades de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén todavía más es el lugar desde donde el Mesías resucitado ahora envía la proclamación de salvación al mundo en boca de los apóstoles. Así lo tenemos en el relato de Lucas 24. Entre su propia predicación y la predicación de los apóstoles, recordamos, tenemos obviamente la muerte de Jesús, consecuencia de la predicación como profeta, pero al mismo tiempo su resurrección que desata la predicación de los apóstoles. Así que casi como que tenemos una especie de sándwich entre predicación de Jesús, predicación
apostólica y evento pascual, su muerte sacrificial como siervo sufriente y su victoria sobre la muerte que habilita la predicación del perdón de los pecados en boca de los apóstoles, ¿no? Todo esto hace realmente a la centralidad de Jerusalén. Todo esto sucede en Jerusalén de acuerdo con lo planeado y anunciado en las Escrituras. En Hechos, Jerusalén empieza, o quizá la primera arista de la ciudad de Jerusalén es bastante más positiva. Jerusalén es la fuente de donde sale la predicación de salvación del Nuevo Testamento. No deben irse los apóstoles de Jerusalén, tienen que quedarse en Jerusalén, porque es allí donde van a recibir el Espíritu Santo y desde allí, desde donde entonces va a brotar o salir esa predicación, esa predicación de fin de los tiempos y de salvación, la predicación gozosa. Jerusalén es la fuente o el origen de esa predicación apostólica y al mismo tiempo, por ser fuente y origen, es el parámetro de autoridad doctrinal. Hechos 8, por ejemplo, nos presenta esto, o Hechos 15 también, el rol clave que tiene Jerusalén en relación a lo que va pasando fuera de Jerusalén. Así en Samaria aparecen nuevos cristianos, van los apóstoles de Jerusalén para ver qué es lo que está pasando y dar sanción a lo que pasa allí. Hay un conflicto en Antioquía con los apóstoles Pablo y Bernabé y los judaizantes, van a Jerusalén para resolver el problema en el concilio de Jerusalén. Así que Jerusalén no solamente es la fuente de donde sale el Evangelio, sino el patrón de doctrina pura para la Iglesia apostólica. Esto está totalmente de acuerdo con la profecía de Isaías, que dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo esto que estamos hablando aquí, de cómo Jesús inaugura la proclamación del Evangelio con su boca misma en el templo de Jerusalén, y desde el templo de Jerusalén entonces brota la predicación apostólica y la sana doctrina, es realmente consistente con la promesa y las expectativas que Israel tenía, la promesa de Isaías. Así que, como decimos, casi como que gira totalmente de Lucas, con una función totalmente destructiva de los profetas, de los profetas. Ahora Jerusalén pasa a ser como la meca de la ortodoxia apostólica y del evangelio cristiano realmente. No obstante esto, obviamente por el recuerdo que tenemos de la narrativa de Hechos, sabemos cómo esta otra faceta macabra de Jerusalén sigue sucediendo en el libro de Hechos. Jerusalén es la primera que mata a los mártires cristianos, a Esteban, y persigue a la iglesia, finalmente persigue a los apóstoles en el capítulo 12, sacándoselos de encima y corriéndolos, y mata o amenaza de muerte al mismo apóstol Pablo, como vemos en el final de la narrativa. En este sentido, sigue siendo el centro de antagonismo contra el cristianismo esa misma ciudad de Jerusalén, y sigue siendo la ciudad que repudia al Evangelio. Uno de los tantos textos en el Nuevo Testamento que elaboran en torno a esto, al antagonismo entre Jerusalén y la iglesia, es el que tenemos allí en pantalla de Gálatas 4, que habla de dos Jerusalénes. La Jerusalén actual o de la tierra es la esclava y que mantiene en esclavitud, y la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, la madre de todos nosotros, que es la libre. Así que en los términos aquí de Pablo, aquí tenemos un claro rechazo a la ciudad
carnal, terrenal o física a la ciudad de Jerusalén, porque la nueva Jerusalén, la iglesia de la que habla Apocalipsis, por ejemplo, pasa a ser la verdadera Jerusalén. Pablo habla en términos similares también con respecto a ser israelita verdadero o según la carne, por ejemplo, ¿no? En Romanos, o ser el verdadero templo en Efesios, o Primera Pedro también habla en esos términos. Es decir, la iglesia reemplaza, o Hebreos especialmente, el sacrificio de Cristo, y el Nuevo Testamento reemplaza la función propia de Israel y está ligada con la condena sobre Israel y la caducidad tanto de la ciudad, de su templo, como de todo lo que esa ciudad representa realmente. Así que nuestro texto no solamente se para en todo este mismo esquema que estamos viendo aquí de eh, oposición especialmente contra Jesús y contra el Evangelio y de condena sobre la ciudad, sino también se ubica como inauguración de aquello que hablábamos recién en estos otros textos de Hechos, inauguración de la proclamación pura del Evangelio ahora en boca de Jesús, que entra al templo para purificarlo y transformarlo en su propio púlpito, para que por primera vez se proclame desde Jerusalén la justicia, la verdad, así como lo había prometido Isaías, y se traiga paz al mundo, la salvación al mundo. Los apóstoles van a hacer lo mismo desde Jerusalén, detrás de lo que el Señor en nuestro texto está haciendo. Jerusalén entonces en Lucas es destino del profeta mártir. Jesús sube a Jerusalén como el profeta mártir de fin de los tiempos para llevar a término su oficio. Él muere por la predicación y muere en favor del pueblo. Y aquí hace entrada, en nuestro texto, hace entrada dramática e inaugura ese oficio desde la ciudad de Jerusalén. Predicación para la muerte y resurrección que habilita la predicación al mundo en boca de los apóstoles. Jerusalén en Hechos es la cuna de la iglesia, es la fuente de la verdad final del Evangelio, pero al mismo tiempo es el centro de antagonismo y ciudad destinada a perecer. Esto realmente está casi ambigüedado. Lo sagrado de Jerusalén y lo antagónico de Jerusalén perdura luego a lo largo de la historia de la iglesia en la comprensión que el cristianismo tiene de los judíos y del lugar de Israel especialmente. En nuestro texto presenta tres secciones que uno podría decir son un poquito aisladas, aunque tienen cierta lógica narrativa. El conflicto inicial en el que Jesús llega a Jerusalén finalmente después de tanto camino y anuncia su destrucción por la dureza que ha mostrado antes y que ahora el Señor sabe que va a llevar a cabo. La capacidad en cuanto a Jesús purificando ese escenario, el templo de Jerusalén, como púlpito para el Mesías y púlpito fundamental, primordial para la predicación del nuevo o del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y Jesús mismo inaugurando esa predicación final del Evangelio. Todo esto está sucediendo. El conflicto plantea el problema inicial, Jerusalén rechaza al Mesías y el Mesías anuncia su destrucción. La capacidad prepara el terreno para la sección final, que es el cambio repentino, y entonces Jesús inaugura esa predicación de fin de los tiempos en el centro del mundo, en la historia de la salvación, en el mismísimo templo de Jerusalén, ahora purificado por el mismo Mesías. Realmente Jesús está actuando aquí como profeta, como mártir y como Mesías escatológico, haciendo exactamente todo esto que tenemos en pantalla. Esto hace que nuestro texto sea o nos presente una trama de carácter, es decir, Jesús es el protagonista, Él es el centro de la historia y Él es activo realmente. Jesús hace su dramático ingreso en Jerusalén como Mesías profeta y al hacerlo avanza hacia su destino de profeta mártir, predicación final para la muerte,
determina el destino de condena sobre Jerusalén y el cese del antiguo pacto especialmente, y no del Antiguo Testamento, ahí habría que corregir ese antiguo pacto, ¿no? Y abre el destino de salvación para el mundo. Ya prepara el terreno para su propia victoria, de la que va a brotar el perdón de pecados para el mundo. No sé si hay comentarios o preguntas sobre toda esta parte que compartí recién, hermanos. Hasta ahora no, todo clarito. Gracias, Robert. No vamos a detenernos en intertextualidad, es un mundo de intertextualidad en nuestro texto, lo voy a dejar así en el PowerPoint, bueno, solo comentario aquí de las otras lecturas. Tenemos dos lecturas alternativas de Jeremías 8 y 7. La del capítulo 7 incluye el texto que Jesús cita en la purificación del templo, diciendo: ustedes lo transformaron en cueva de ladrones. Y personalmente creo, bueno, los dos son grandes textos que acompañan a nuestra lectura del Evangelio. Personalmente creo que tal vez sería más útil leer Jeremías 7 para que resuene realmente a la hora de escuchar en la lectura de Lucas 19 esa profecía y todo lo que está pasando así con la profecía y el anuncio de destrucción del templo por la falsa seguridad de los israelitas y por la desecración del mismo templo. El Salmo 92 contrasta la ignorancia del hombre, que realmente está representado aquí en el Israel, quien desconoce la hora de la salvación o el tiempo de la visitación, con la sabiduría del ungido, del justo, y el florecimiento de ese justo. Obviamente aquí tenemos un salmo que anuncia y profetiza la relación de dureza y torpeza, necedad de Israel frente al florecimiento del Mesías, lo que va a estar pasando y cómo ese Mesías ahora va a fructificar en anuncio de la justicia. Realmente resuena nuestro texto mucho, especialmente también en la última parte. Jesús inaugurando la predicación del Evangelio en el templo de Jerusalén. También tenemos dos lecturas alternativas para la epístola. Personalmente creo que Romanos 9 es por lejos mucho mejor complemento para entender la discusión en la relación entre Israel y el cristianismo, y cuál es el pecado y el grave error, la tragedia de Israel, de, pese a tener nada menos que la palabra y saber sobre la ley y la justicia, perder esa misma justicia que ellos sí buscaban, pero que otros terminan alcanzando, como los gentiles, que no buscaban esa justicia y la reciben. El problema de Israel fue que pretendió buscar esa justicia sin Cristo, sin la fe. Otra vez, un gran texto que acompaña al Evangelio. Decía, no me voy a detener en todos los detalles ahora de intertextualidad, pero va a quedar así, organizado casi frase por frase en las tres secciones: la profecía sobre Jerusalén, la purificación del templo y la predicación en el templo, que forman a nuestro texto, ¿no es cierto? El santo como gesto profético, como lo tenemos en el Antiguo Testamento, los términos de paz y el reclamo de no reconocer esto, por la dureza de corazón de Israel, y esta descripción de toda la caída y el asedio de Jerusalén en otros asedios, otros sitios en el Antiguo Testamento, como los textos que tenemos allí. Todas esas mismas frases aparecen en el Antiguo Testamento, como digo, en otro tipo de sitios, de asedios. El concepto de episcopé, de la visitación en Lucas y en el Antiguo Testamento, en ambos sentidos, como visitación para la salvación o visitación para el juicio. La expulsión anunciada en Malaquías, pero también que describe el exorcismo que realiza Jesús y la toma
o el control del hombre fuerte para poder hacerse cargo o poder quitarle el botín y saquearle la casa. Realmente el lenguaje este de Jesús en Mateo y Lucas eh, describe la obra de Cristo y cómo él golpea a Satanás, y aquí en este caso purificando nada menos que el templo, para poder tomar control de ese mismo templo como pasa en esa parábola del Señor, en esa descripción de lo que sucede, sí, esa parábola del hombre fuerte, el hombre más fuerte que viene a tomarle la casa, ¿no? Las dos citas de Isaías y Jeremías en boca de Jesús en la hora de la purificación del templo y la predicación en el templo, otra vez este concepto ya lo hemos visto en placas anteriores, un patrón que se repite en la historia de la última semana de la búsqueda de cómo destruirlo, pero tener miedo al pueblo o no poder hacerlo por tener miedo al pueblo, lo que expone la perversión de los líderes religiosos y la falta de justificación para atacarlo a él realmente. Allí quedan los textos, me parece que son también muy ilustrativos de lo que pasa en nuestro texto. Quisiera avanzar al tema de cómo entonces encarar el texto, o avanzar un poco más en el tema de cómo encarar el texto y bajo qué doctrina ubicar nuestra predicación. Había hablado un poquito ya de esto y cómo a lo largo de toda la historia tuvimos una especie de progreso en la tensión o el conflicto entre cristianismo y judaísmo. En el siglo I eran básicamente parte de lo mismo y era casi una tensión interna al judaísmo, la aparición de ese cristianismo, hasta que avanzado el siglo I sucede la excomunión mutua, la exclusión mutua, y desata esa nueva etapa de los padres apostólicos y de los apologetas de la disputa pública, cada uno diciendo las escrituras son mías y no son de ustedes, judíos diciendo eso y cristianos también diciendo eso mismo y diciendo el problema es que ustedes no saben y no reconocen a Cristo así en esas escrituras, hasta que el judaísmo realmente cae en una gran desgracia. Siglo III en adelante pierde lugar y pierde peso dentro del imperio y el cristianismo explota en su protagonismo dentro del imperio romano, lo que desata una progresiva incriminación y persecución, ahora no de Israel contra los cristianos como fue en el siglo I, sino al revés, cristianos contra judíos. Persecución que crece y que llega a puntos como los que vimos en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, y que deviene finalmente a fines del siglo II, siglo XX, mitad del siglo XX en adelante, en una especie de reivindicación de los judíos, del judaísmo de Israel, y una gran censura contra todo tipo de palabra contra el judaísmo. Esto realmente ha hecho un poco complejo en nuestros tiempos predicar textos como nuestros de condena contra Israel y del reproche de Jesús contra, o de los evangelios contra el pueblo judío. La censura contra la posibilidad de hablar en estos términos y la idealización del judaísmo en casos como por ejemplo los cristianos sionistas muy crecientes hoy día, que creen que hay que volver a hacerse como Israel. Lo vemos en muchos movimientos pentecostales que tratan de utilizar todo lo que puedan del Antiguo Testamento y del lenguaje del Antiguo Testamento, como que ese Israel es incluso superior al mismo cristianismo y al mismo evangelio, ¿no? Nuestro texto obviamente puede ir para un lado y para el otro a lo largo de esta historia, y ha ido para un lado y para el otro. Como decía entonces, el motivo por el que la iglesia celebra o recuerda o conmemora este texto es un poco incierto y puede que haya tenido alguna función especialmente en las disputas entre cristianos y judíos.
No obstante esto, me parece que el punto es otro, y como habíamos visto especialmente en el análisis narrativo de nuestro texto, nuestro domingo, aunque conmemore la caída de Jerusalén, no trata sobre la caída en sí, sino sobre la llegada final del Mesías a la ciudad de Jerusalén, la ruptura con este Israel endurecido y la inauguración de la predicación neotestamentaria en ese Jesús que entra al templo para empezar a predicar desde allí y a lanzar la predicación, la proclamación de fin de los tiempos desde allí. La caída de Jerusalén tiene un lugar en todo esto, la dureza de Israel tiene un lugar fundamental en todo esto, pero no es el tema central. El tema central es el paso mesiánico de entrar a Jerusalén, condenar a ese pueblo que colmó la medida del pecado y abrir entonces la proclamación del Nuevo Testamento. Creo que es pertinente lo que Lutero, por ejemplo, trae en el sermón o la meditación sobre la pasión de Cristo, diciendo, bueno, algunos, este es un texto bastante temprano, critica cómo la iglesia usó esa meditación o contemplación sobre el sufrimiento de Cristo para motivos raros o impropios. Y uno de esos motivos que Lutero reprueba es el contemplar y meditar sobre la pasión de Cristo para reprocharle a los judíos o concentrarse en el desprecio hacia los judíos. Lutero dice, antes bien, es necesario que tomes conciencia de que ese Cristo sufre por ti, por tu culpa, por mi culpa. Soy yo quien flagelo a este Señor. Soy yo quien repudio por naturaleza a este Señor y me endurezco frente a este Señor. Si Israel lo hizo, no le quita esto culpas a ese Israel, pero lo hace por representarnos a nosotros en nuestra naturaleza caída y contaminada por el pecado. Lutero tiene al menos 3 postillas, 3 sermones escritos sobre el texto nuestro, uno de 1525, después otro de 1532 y 1534. El del 25 fue realmente famoso y tuvo muchas reproducciones o nuevas ediciones. El título, noten, el título de ese sermón es Un sermón sobre la destrucción de Jerusalén. Del mismo modo, Alemania será también destruida si no reconoce el tiempo de su visitación. Los términos son un tanto duros y el sermón es realmente duro, casi en los mismos términos en los que Jesús habla a sus contemporáneos en Jerusalén. Lutero realmente hace un uso excelente del texto y lo transforma en un sermón totalmente pertinente para una Alemania que a esa altura del partido, ya casi 8 años escuchando la doctrina en forma pública, la doctrina del Evangelio, se mantenía todavía en muchos sentidos dura frente al Evangelio o aprovechaba ese Evangelio para un mal uso, como por ejemplo el libertinaje, como el que vemos en Jerusalén. Así que Lutero entonces toma este texto como una gran advertencia contra sus contemporáneos, contra toda la nación, diciendo, cuidado que la misma calamidad que el Señor anuncia con respecto a la dureza de Jerusalén va a caernos a nosotros. Temo que nos pase eso. Temo que ahora la destrucción venga sobre Alemania entera por la dureza y el desprecio que está habiendo hacia la doctrina pura y hacia la palabra de Dios. Esta profecía ahora, o este uso profético del texto en boca o desde el púlpito en Wittenberg, sabemos que se hace realidad con la guerra de los 30 años en el siglo siguiente especialmente, así como antes ya en la misma segunda generación con la diseminación de herejías. Un año antes, 1524, Lutero tiene este escrito que tenemos en los tomos de Lutero en español, en el que Lutero trae este concepto tan interesante.
duro y de advertencia, pero realmente bien gráfico. A mitad de la cita dice Lutero, pues es preciso que sepáis que la palabra y la gracia de Dios son como un aguacero que pasa y ya no vuelve al lugar donde estuvo antes. Estuvo entre los judíos, pero pasó y se fue, ahora no tienen nada. San Pablo lo llevó a Grecia, pasó y se fue, ahora tienen al turco. También lo tuvo Roma y la nación latina, pasó y se fue, ahora tienen al Papa. Y vosotros alemanes no debéis pensar que lo tendréis perpetuamente, pues la ingratitud y el menosprecio no permitirán que permanezca. Por eso, aferre y retenga quien pueda. La imagen esta del Evangelio y la gracia como un aguacero, como un chaparrón, que no queda todo el tiempo en el mismo lugar, sino especialmente allí donde recibe desprecio y descuido, avanza hacia otro territorio, es de hecho la historia de la iglesia toda. La fórmula de concordia en el artículo 11 sobre la elección eterna tiene un concepto bastante similar. Creo que vale la pena leerlo, porque es bien orientativo especialmente para cómo entonces encarar nuestro texto y la predicación de nuestro texto. Igualmente, dice la fórmula, cuando vemos que Dios deja predicar su palabra en cierto lugar y en otro lugar no, la quita de un lugar y permite que quede en otro. Asimismo, cuando vemos que uno es endurecido, cegado y entregado a una mente réproba, mientras otro no, que por cierto se halla en la misma culpa, es convertido. En estas y otras preguntas similares, Pablo nos fija cierto límite al cual nos es lícito llegar, es decir, nos exhorta a considerar el triste fin de los impíos como el justo juicio de Dios y el castigo por los pecados. Pues si un país o un pueblo que despreció la palabra divina es castigado por Dios de tal modo que las consecuencias se hacen sentir aún en las lejanas generaciones, como por ejemplo en el caso de los judíos, ello no es sino una bien merecida pena por los pecados. De esta manera, con el ejemplo de ciertos países y personas, Dios muestra a los suyos con toda seriedad qué habríamos merecido todos nosotros, de qué seríamos dignos, por cuanto nos comportamos en desacuerdo con la palabra de Dios y a menudo contristamos grandemente al Espíritu Santo. Y Dios quiere que, amonestados por tales ejemplos, vivamos en temor de Dios y reconozcamos y alabemos la bondad que el Señor usa para con nosotros sin y aún contra nuestro merecimiento, al darnos y preservarnos su palabra y al no endurecernos ni desecharnos. Totalmente bíblico el concepto que tenemos aquí en la fórmula de concordia de cómo leer la desdicha de Jerusalén y así como la desdicha de todo pueblo rebelde, como una gran palabra de advertencia, no sea cosa que nos endurezcamos de la misma forma y recibamos lo que merecemos también nosotros. Pero al mismo tiempo, no solamente como advertencia que nos llame al verdadero arrepentimiento, sino especialmente como motivo para alabar y dar gracias por lo inmerecido de la salvación que Dios sigue derramando allí donde la palabra sigue siendo predicada. Estos dos son los usos propios de las escrituras: penitencia y gratitud de fe. Y son, me parece, los grandes orientadores para cómo tomar la proclamación de este anuncio tan ominoso, tan grave sobre Jerusalén que el Señor está pronunciando. En términos de doctrina, creo que esto está ligado con el tercer mandamiento: santificado sea tu nombre, santifica el día de reposo, así como también con las primeras tres peticiones del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Así que lugares donde tenemos para explorar la doctrina son, me parece, estos lugares en el catecismo: el tercer mandamiento y el Padre Nuestro. En torno al tercer mandamiento y a la primera petición,
Tenemos en el Catecismo Mayor materia fantástica realmente para explorar el concepto que Lutero tiene y especialmente para no tanto encarar la cuestión en términos de advertencia solamente, sino especialmente de la potencia salvífica que tiene la palabra como verdadera reliquia de la Iglesia, de donde brota la vida de la Iglesia. Así que allí donde esa palabra viene, hemos de atesorarla con penitencia, pero especialmente con gratitud y regocijo. Esto creo que nos orienta especialmente en términos de los usos del texto. Como decimos siempre, el uso doctrinal del texto es un lugar fijo al que tenemos que ir. El uso consolatorio o para afirmar y animar a la iglesia, el quinto uso, es un lugar fijo para la predicación, y los otros usos, 2, 3 y 4, pueden estar enfatizados o no. Personalmente creo que por la naturaleza del texto, el cuarto uso tiene que ser considerado y dejado en bastante primacía, especialmente porque se trata de un texto de gran advertencia contra la falsa seguridad que todos tenemos como aquellos jerosolimitanos y contra la manipulación y profanación de las cosas sagradas. ¿Cuánto de esto nos pasa a nosotros? ¿Cuánto de esto le pasa a nuestros cuerpos eclesiásticos, que creen que por portar el nombre de luteranos, entonces tienen la sana doctrina asegurada, no importa que se predique en forma efectiva, o que creen que se puede manipular la doctrina sin ninguna consecuencia? Nuestro texto levanta una tremenda advertencia en contra de esto. Obviamente como texto de ley y como un gran texto de ley de advertencia y de condena de nuestro propio fariseísmo, necesitamos traer el consuelo del perdón. Así que esa hora de la visitación y esos términos de paz, de reconocer al Señor así como Él viene para proclamar la verdad entera, que incluye especialmente el Evangelio de perdón de pecados, y para realizar la obra reconciliatoria, muriendo en nuestro lugar para limpiarnos de nuestra falsa seguridad y de nuestra manipulación y volvernos a la sana doctrina, es un lugar también imprescindible para traer aquí, ¿no es cierto? Así que eso tal vez está ligado especialmente con la función 1 y la función 5 del texto en la predicación, fuertemente evangélicas, pero que no tienen que eliminar directamente la función de ley y de advertencia que el texto tiene para el domingo. Aquí tenemos una tensión propia entre ley y evangelio que el texto nos trae y que necesitamos dignificar en la hora de la predicación. Hermanos, no sé si hay comentarios o preguntas sobre la pasada que hemos hecho. Todo en orden por ahora. Muy bien. Sí, realmente un texto, como bien mencionaba, esta cuestión, ¿no?, de explorar o explotar toda esta parte de Cristo como profeta y bien de toda esta parte de, uh, que viene, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, avanzando la voz de, como luego Hebreo lo menciona, ¿no? Dios nos habló por medio de los profetas y hoy nos habla a través del Hijo, y es el profeta, ¿no?, que viene a hablarnos y visitarnos como el profeta, no como un profeta más, sino como un gran profeta que viene y abre su boca no como un mero anuncio pasajero, sino como aquel que abre su boca para que todo lo que dice es algo que se
cumplió y se sigue cumpliendo en el pasado, en él mismo, y se cumplirá también como condena para que desprecie la palabra. Entonces, Ujú. al final de cuentas, como dice, no es una cuestión condenatoria totalmente, sino más bien es un texto bastante consolador y evangélico para el que le escucha. Sí, totalmente. Este carácter, lo que yo ahí expresé como carácter definitivo, final de la doctrina del Evangelio, me parece que es un tema en nuestro texto, como en los términos en los que tú recién lo expresabas. Jesús no viene como un profeta más en una lista de profetas, él perteneciendo a la misma categoría de Jeremías o de Eliseo o Elías. Él es el profeta. Y esto es el salto que significa pasar de Antiguo a Nuevo Testamento. Él es el profeta de fin de los tiempos y su revelación no es todavía parcial o no es superable. Esto tal vez uno diría, bueno, sí, es obvio, él trajo la palabra final, por eso el Nuevo Testamento cierra y no hay más tercer testamento, tal vez como ha pasado en algunos momentos de la herejía en la iglesia cristiana. Está bien, pero esa idea evolucionista, como que es posible ir más allá de Cristo, no solamente la cometió Joaquín de Fiore hablando de él con nuevas revelaciones o el montanismo en el siglo segundo, también nos pasa en la modernidad y es una característica de la modernidad especialmente. Así como la idea de la evolución de las especies de Darwin es casi un dogma para mucha gente, también la idea de la evolución del pensamiento cristiano es casi un dogma del hombre moderno. Entonces, ser un gran teólogo es ir más allá de lo que Cristo ha revelado como palabra final. Eh, para superarlo o para manipularlo también. Como que esa palabra del Nuevo Testamento está bien, es una linda forma de hablar. O la doctrina ortodoxa que la iglesia en antigua confesó en los credos y la iglesia de la Reforma confesó en el siglo XVI, es una forma más de expresarlo o de expresarse, pero es una tradición humana, como recientemente ha dicho un pastor de aquí de Argentina. Es solo una tradición humana que podemos darle un poco de lugar o no darle nada de lugar. Bueno, pues el pequeño hecho es que la doctrina es doctrina divina y Dios no da su evangelio a medias, ni un evangelio todavía para ser perfeccionado. Si la Iglesia Ortodoxa confesó lo que confiesa en los credos y en las confesiones, lo hace porque esa es la doctrina de fin de los tiempos. Obviamente, hay gente que puede no creer esto y tiene desgraciadamente la necesidad de ser honesta consigo mismo, o felizmente la necesidad de ser honesta consigo mismo, pero necesita separarse de aquello que no confiesa. La Iglesia Luterana confiesa la verdad del Evangelio y la confiesa en los términos en los que los credos antiguos y las confesiones luteranas lo exponen. De modo que esa doctrina no la tomamos como una opinión de hombres o una tradición de una iglesia entre las muchas, que tiene una perspectiva que es superable o que tiene que avanzar un poquito más allá, sino que es la profesión de la verdad del Evangelio final, definitivo, que Cristo vino a traer y que precisamente nuestro texto está inaugurando. Entonces ese lugar escatológico de revelación que está sucediendo en nuestro texto e inaugurándose en nuestro texto es un gran tema doctrinal para hablar acerca del carácter definitivo de la doctrina pura del Evangelio, que incluye todo lo que confesamos en los credos como doctrina ortodoxa. Credo apostólico atanasiano y niceno y todas las confesiones luteranas que forman el libro de Concordia son la profesión de esa doctrina del Evangelio que no es doctrina humana ni superable en un proceso de evolución,
sino que es final, es definitivo, y que precisamente el Mesías de fin de los tiempos, el profeta de fin de los tiempos, está abriendo y revelando, inaugurando en nada menos que en nuestro mismo texto, ¿no? Así que me parece que nuestro texto, otra vez yo copié y pegué, Mateo 7 no es Lucas 19, nuestro texto de Lucas 19 realmente nos lleva entre otros temas, a este otro gran tema sobre qué hacemos, cuánto valoramos y cuánto gozo tenemos en lo insuperable de ese evangelio. No por competencia de yo le gano a uno o al otro, sino por el gran gozo escatológico de salvación, de saber que lo que profesamos es, es la doctrina pura del evangelio y de salvación, que no tiene todavía necesidad de mejora o necesidad de reforma doctrinal, por el hecho de ser nada menos que la doctrina que el Cristo Mesías inaugura en su llegada a Jerusalén y que envió al mundo desde la ciudad santa de Jerusalén. La palabra final ya fue publicada al mundo, y eso es una gran noticia, una gran buena nueva para el mundo, de saber que no estamos a tientas, sino tenemos nada menos que esa gran certeza abierta por Cristo, inaugurada por Cristo, ¿no? Hermanos, estamos en tiempo. No sé si hay algún comentario más o pregunta, si no, ya estaríamos, como digo, en tiempo de ir cerrando la transmisión. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto si hace falta conversar más allá de esto. Que el Señor los bendiga y que bendiga la predicación de este gran texto para el domingo y bendiga a sus iglesias en este tiempo que estamos atravesando. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Un abrazo.